El Irlandés es la nueva película de Martin Scorsese, distribuida por Netflix. Con una duración de 3 horas, nos cuenta la historia de Frank Sheeran, un ex veterano de la guerra que pasa de convertirse en conductor a asesino. Quizá esto tenga un eco al clásico de Taxi Driver, y la temática en general sobre el mundo del crimen sea muy similar a Buenos Muchachos o Casino. La realidad es que El Irlandés parece más una retrospectiva misma del director frente a sus obras más notables, pero con la mirada de un hombre de 77 años. La película aborda la relación de Frank Sheeran con Jimmy Hoffa, un líder sindical que tenía un cierto poder y que de alguna u otra manera influyó en la historia de Estados Unidos, hasta que tuvo una misteriosa desaparición. Más de 40 años después, lo que pasó con él o su cadáver sigue siendo un misterio. Incluso en nuestros días se ha convertido en una referencia de la cultura popular norteamericana. El Irlandés es una adaptación de un libro de Charles Brand, He oído que pinta casas, que da una posible respuesta del final de Jimmy Hoffa. Esta película se lleva planeando desde el 2004 y de alguna manera fue oportuno que Scorsese concluyera este proyecto hasta ahora. Posiblemente si esta película se hubiera realizado en ese tiempo, estaríamos ante una obra menos consciente del paso del tiempo y la vejez, porque hay que decirlo, El Irlandés está totalmente alejada del montaje frenético de Buenos Muchachos o El Infiltrado. Es más, hay secuencias de violencia que están filmadas en cámara lenta y con el uso de una música melancólica. En cuanto a las actuaciones, es un sueño. Parecía casi imposible volver a ver una película con Robert De Niro y Joe Pesci, y que además se sumara Al Pacino. Por alguna razón muy errónea, hay personas que creen que el cine de Scorsese es la glorificación del mundo de la mafia, cuando en general es todo lo contrario. Tomando la estructura de la película de Buenos Muchachos, encontramos un camino del protagonista que surge del mundo cotidiano, que por su deseo de salir de ese mundo, entra al mundo del crimen. Al principio todo es felicidad y exceso, y comienza la decadencia, hasta regresar al mundo cotidiano donde no es nadie. Esta estructura de alguna manera se repite en El Irlandés, con saltos a distintos tiempos dentro de la vida del personaje principal, y al igual que el director, el personaje hace una retrospectiva de su propia vida, y para mí esa es la genialidad de la película. Más allá de que si es una versión de la historia del misterio de Jimmy Hoffa, los aspectos técnicos, el guión, la edición, esta película es muy peculiar dentro de la obra de Scorsese y quizá es la película más personal desde Malas Calles. Si revisamos la filmografía de Martin Scorsese, pareciera que es una obra de dos directores totalmente distintos. Tenemos al Scorsese que habla de la violencia y el Scorsese que habla de la sensibilidad espiritual. El Irlandés es la unión de los dos directores. Por un lado, es una película que habla de la violencia, pero también del hombre que está consciente de su propia mortalidad en la tercera edad, el peso de las relaciones familiares y el hombre común y corriente volviéndose en una pieza de la historia norteamericana. Creo que es una película que va a decepcionar a muchos, no por ser mala, sino por esperar una versión de Buenos Muchachos. Una de mis escenas favoritas es cuando unos hombres entran a un negocio a disparar y la cámara, en vez de seguirlos, se aleja hasta detenerse frente a unas flores, mientras solo se escuchan los disparos. Creo que esta secuencia es el propio Martin Scorsese diciéndole a los espectadores que esto no es el tiroteo final de Taxi Driver o Tommy disparándole a Spider en Buenos Muchachos. Creo que la discusión sobre esta película es si es una de las mejores o de las regulares de Martin Scorsese. Es una respuesta que llevará años responder. Personalmente no es mi película favorita de este director, sin embargo creo que es su película testamento. No sé si ya hay planes para una nueva película, pero perfectamente podría retirarse con esta obra. Esta es una de las razones por las que encuentro un cierto paralelismo con el protagonista del Irlandés y su director. Desde hace unos años, Scorsese ha mencionado que desea retirarse del cine. Entre sus razones, nadie quiere financiar sus películas. La película anterior, Silencio, fue un fracaso y digamos que tiene muchos clásicos, pero no han sido tan rentables en taquilla. De alguna manera, Scorsese se ha convertido en sinónimo de cine de mafia, cuando en realidad ha realizado más documentales y dramas totalmente alejados del mundo del crimen. Sospecho que Lobo de Wall Street fue una película de encargo para poder financiar Silencio, y estas dos últimas películas nos hablan de un director que quiere hacer un cine totalmente distinto al que se le ha encasillado.
Hay mucha gente que odia a Netflix, pero por ahora ha sido un oasis para ciertos directores reconocidos que se enfrentan ante una industria totalmente indiferente a su visión artística, ya sea Cuarón, Scorsese, los hermanos Coen, incluso Orson Welles. Se han hecho películas que de ninguna manera hubieran existido. Sin embargo, esto es temporal. Con la llegada de las nuevas plataformas ya no se tratará de quién hace las mejores películas, sino de quién hace las más rentables, y regresaremos a ese cine de parque de diversiones. En conclusión, El Irlandés es una película para ver más de una vez. Eventualmente se podría convertir en un clásico. Nos vemos en el próximo video.